todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes queridos radioescuchas. Yo soy Andrés Mares y este es su programa Reflexiones. Y bueno, pues una disculpa, hace 8 días no tuvimos nuestra reflexión, hubo cambio de poderes, se transmitió desde este canal y por eso no hubo, pero quienes quieran consultar la reflexión de hace 8 días pueden hacerlo en mi página de internet andresmares.com. Ahí pueden escuchar la reflexión como cada 8 días lo hacemos. Y quisiera comenzar mandando saludos a Elsa Guerra, a José y a Ana Ibargüengoitia que nos siguen. Un abrazo a los tres, gracias. No pude hacer los 8 días, pero aquí estamos con mucho gusto. De nueva cuenta, recuerden que nos pueden mandar sus consultas, sus preguntas a través de mensaje de texto al 442-330-1238 o hablarnos a cabina al 238-5111. Y bueno, pues vamos a, si les parece bien, a retomar nuestras reflexiones y en concreto vamos a hacerlo sobre el tema de las leyes de la vida. Ya habíamos comentado hace 2 programas las primeras leyes, habíamos hablado del equilibrio y ahora nos toca hacerlo sobre la intención y, si disponemos de tiempo suficiente, sobre la ley de la integridad también. Este es un punto fundamental en la creación del ser humano, el de la intención, porque creamos a través de nuestra atención y nuestra atención se rige por nuestra intención. La intención lo organiza y lo crea todo en lo que nos desempeñamos, crea y organiza todo lo que somos y lo que sucede en nuestro entorno. De tal forma que aquello en lo que solemos centrar nuestra atención se termina haciendo realidad en nuestras vidas. Seguramente todos hemos escuchado o visto la película sobre la ley de la atracción famosa, y su principal argumento versa sobre este hecho. Aquello en lo que centras tu atención termina sucediendo, porque creamos mentalmente los seres humanos, y aquello que en lo que suele estar fija nuestra atención mental termina tarde o temprano sucediendo de alguna u otra forma en nuestras vidas. De ahí la importancia de lo que vamos a hablar hoy, de cuáles son las pautas que rigen esta ley de la intención, de la intencionalidad. Todos sabemos que cuando nos planteamos algo, cuando nos proponemos algo, ya hemos iniciado un proceso de realización, ya hemos generado un proceso en el cual, si nos mantenemos en la línea, si nos mantenemos perseverantes y firmes con esa intención específica, pues será cuestión de tiempo antes de que suceda. Será solo cuestión de tiempo para que suceda aquello que nos hemos propuesto. Pero también, como lo vamos a reflexionar el día de hoy, tampoco es fácil mantenerse con la misma intensidad de intención. ¿Por qué? Porque tal vez tengamos desde hace años pues ya cierta tipo de adicción a ciertos sentimientos negativos, como la preocupación, como el miedo, como la inseguridad, y pues por lo mismo ya no sepamos generar otro tipo de estados, o simplemente cuando por alguna situación favorable los experimentamos en algún momento de nuestras vidas, pues no nos sentimos familiarizados con esa experiencia positiva, con esa sensación favorable, y entonces terminamos arreglándonosla de manera inconsciente y a veces hasta de manera consciente para volver a nuestros antiguos patrones de comportamiento, a nuestras antiguas pautas de procesamiento de la información, y entonces terminamos logrando volver a ese miedo, terminamos logrando volver a esas preocupaciones, a esa inquietud, y en ese sentido pues vamos
retomando o retornando hacia aquello que se nos hace familiar, hacia aquello que, aunque sea malo, aunque sea incómodo, o inclusive aunque llegara a ser doloroso, pues como sea nos resulta conocido. Ya saben, aquello del más vale malo por conocido, pues también se aplica, se hace realidad en nuestras emociones. A veces podemos mantenernos en un estado anímico de malestar de manera habitual. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué esperar de ese estado y los demás ya saben qué esperar de nosotros, precisamente basándose en ese estado. El hecho es que en el tema de la intencionalidad define en su nivel más profundo el tipo de resultados que vamos obteniendo en nuestras vidas. Sea porque se mantiene fija en la realización de algún objetivo específico, o sea porque se mantiene dispersa y entonces va sucediendo aquello que impulsivamente vamos eligiendo en nuestras vidas. Ya sea entonces que por la vía de la concentración o por la vía de la dispersión vamos creando nuestra realidad a través de nuestras intenciones. Y en el caso de la intencionalidad hay que asumir una responsabilidad profunda, porque en realidad nadie puede forzarnos a tener determinadas intenciones. Tal vez junto con la actitud, la intencionalidad sea lo más propio que nos define, sea lo más personal a lo que tenemos acceso y también, dicho sea de paso, es lo que más nos suele definir. Nuestra intencionalidad tiene que ver con aquello que determinamos como valioso, con aquello que determinamos como significativo en nuestras vidas, y ya hemos reflexionado en anteriores programas que aquello que tiene sentido y significado para nosotros también tiene que ver con nuestra definición de lo que somos y de aquello que consideramos por lo que vale la pena vivir y esforzarse. La intención es el verdadero poder detrás del deseo, pero también, ojo, es el verdadero poder detrás del temor. Es decir, nosotros vamos viviendo, a grandes rasgos, vamos viviendo con una habitual experiencia de deseo o con una habitual experiencia de temor. Y lamentablemente en la mayoría de los casos se trata del temor más que del deseo lo que rige sus vidas. Y en ese sentido, pues van teniendo afecciones en diversos niveles en su vida, desde el nivel físico, afecciones corporales, desde simples contracturas musculares hasta pues enfermedades ya más serias. También van teniendo afecciones en el ámbito psicológico. ¿Por qué? Porque esas inseguridades van creciendo cada vez más, esos temores, esas inquietudes, esas insatisfacciones pueden llegar a convertirse en experiencias de auténtico vacío interior, y esto porque no hemos reorientado nuestra intención hacia realidades que puedan inspirarnos, hacia realidades que puedan motivarnos, hacia realidades que puedan tener sentido para nosotros. Y aquí lo paradójico es que de ordinario no solemos dirigirnos o dirigir nuestra intención y nuestra atención a ese tipo de realidades, porque tenemos la falsa idea de que no estamos en condiciones de poderlas hacer realidad. Tal vez porque ya hemos acumulado un gran acervo de fracasos, un gran acervo de rechazos, un gran acervo de pérdidas en nuestras vidas que nos van generando una visión pesimista de lo que se trata la experiencia de vivir, sin caer en la cuenta de que es muy probable que muchas de esas pérdidas, muchos de esos fracasos o rechazos los hayamos generado nosotros precisamente desde la actitud que surge de nuestra intencionalidad. Cuando nosotros nos comportamos de manera negativa, cuando procesamos las cosas, los eventos, los hechos, los sucesos de manera pesimista, pues necesariamente vamos generando una intencionalidad que se va cimentando cada vez más en la inseguridad, en el temor, y se va alimentando con la queja, con el lamento, en vez de hacerlo más por el lado de la gratitud y del planteamiento de nuevos objetivos. Y entonces surgen los fatídicos, pues ¿para qué? Si de todas maneras no va a salir,
¿Qué sentido tiene si al final lo puedo perder? Y expresiones del estilo que reflejan una gran actitud pesimista ante la vida y ante las propias posibilidades. Pero una actitud pesimista que nos quede bien claro que a final de cuentas hemos construido nosotros mismos por nuestra dejadez o por nuestra ignorancia. Por nuestra dejadez cuando no hemos generado el esfuerzo necesario para poder lograr altos niveles de disciplina que nos permitan mantener nuestra atención fija en aquello que queremos. Disciplina que viene a solventar o a subsanar la experiencia de debilidad, de desaliento, de cansancio que solemos tener todos cuando nos proponemos algo nuevo, algo mejor, algo distinto en nuestras vidas y que por lo tanto exige por un lado superar la resistencia al cambio y por otro lado mantenernos perseverantemente en el esfuerzo repetitivo para lograr generar el nuevo hábito que va a respaldar ese cambio. No solo lo va a generar, sino que lo va a mantener con el tiempo. Pero el problema es que hay mucha gente no se disciplina, mucha gente no ha logrado desarrollar su músculo de la perseverancia y por eso sucumbe cuando después de haberse propuesto algo valioso, algo significativo para mejorar sus vidas, pues vienen las dificultades o se tarda más tiempo del que quisieran o se presentan el desaliento y la adversidad y entonces como no se cuenta con ese músculo de la perseverancia dejamos de persistir y entonces ante esa falta de disciplina personal pues volvemos a la divagación, volvemos a la dispersión ordinaria en donde nos limitamos a simplemente seguir un cierto cauce determinado por la rutina, determinado por eso que llevamos haciendo durante años y que sigue configurando los mismos resultados de siempre. La ley de la intención nos viene a plantear que si queremos mejorar nuestra realidad, que si queremos mejorar nuestra forma de vivir, nuestro modus vivendi, necesitamos elevar el nivel de nuestra intención. Necesitamos elevarlo para que también nuestra atención se dirija hacia un nivel superior y podamos contemplar nuevas posibilidades, podamos contemplar nuevas acciones, podamos dirigir nuestra conciencia hacia aquello que puede tener valor y significado. De lo contrario, seguiremos con las mismas pautas, con las mismas formas de proceder, con las mismas formas de procesar todo lo que acontece en nuestras vidas. Y en ese sentido vamos verdaderamente desperdiciándolas de una manera inconsciente. Entonces, por un lado, está esa falta de disciplina, ese no querer pagar el precio del esfuerzo, de la perseverancia, para mantener nuestra atención centrada en el siguiente objetivo que queremos alcanzar en nuestras vidas y para hacerlo con la suficiente intencionalidad, es decir, con esa emoción intensa que va generando la transformación. Por otro lado está el problema de la ignorancia. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que el paso fundamental para lograr lo que se proponen es mantenerse con la intención de hacerlo realidad a como dé lugar. También hay muchas personas que se estresan y hasta se escudan en el hecho de no tener claro un cómo poder hacer realidad lo que quieren para justificar el dejar de querer eso. Y entonces dicen, es que no sé cómo, ¿no? Es una de las excusas más comunes. Esta aseveración es bastante frecuente cuando confrontas a alguien y lo sitúas frente a la posibilidad de mejorar una situación en términos de su salud, en términos financieros o en términos de mejorar alguna relación o su manera de relacionarse, suelen poner como pretexto es que no sé cómo. No tengo claro cómo le puedo hacer. Pero el problema es que no se trata de saber cómo hay que hacerle para mejorar una situación, sino que el desafío consiste en realmente querer mejorar la situación y entonces el cómo se nos va a ir presentando a lo largo del proceso. Se nos puede ir presentando en la forma de una idea que se nos ocurre, de un aprendizaje que adquirimos
y desarrollamos, de una experiencia que no esperábamos y que nos va perfilando por la línea de la realización de lo que queremos. Puede ser hasta por la lectura de un libro, algún tipo de acontecimiento que también se nos puede presentar, pero todo, generalmente, todo en función de una intencionalidad. En cambio, cuando no hay suficiente intención, la atención no se amplía. Y cuando nuestra atención no se amplía, no percibimos todas nuestras posibilidades y todas nuestras opciones. Ni siquiera captamos las oportunidades cuando éstas se presentan. ¿Por qué? Porque nuestra atención se mantiene estrecha, se mantiene obtusa, y entonces nos seguimos reciclando en los mismos problemas, en las mismas carencias, en las mismas dificultades, y entonces nuestra atención va perdiendo esa capacidad para ampliarse y poderse abrir a la percepción de nuevas posibilidades. Y desde la realidad de nuestra dimensión emocional también nos vamos cerrando a la creación de nuevas situaciones, porque nos mantenemos empantanados en las mismas situaciones que emocionalmente nos generan el mismo tipo de carga. Y entonces acudimos a esas pequeñas salidas en falso que terminan convirtiéndose en grandes problemas con el tiempo, las salidas en falso de la queja, las salidas en falso de los conflictos con los demás, las salidas en falso de los excesos en el comer o en el beber, o inclusive algún tipo de adicción en el fumar o consumir drogas, que tienen que ver con esas búsquedas inconscientes para liberarnos de la tensión que nos genera no estar haciendo realidad lo que queremos. Es decir, para plantearlo de otra manera, termina generando un auténtico enfado existencial simplemente mantenernos en lo mismo. Termina generando un acartonamiento de nuestro espíritu, el que sigamos obteniendo año tras año los mismos resultados. Y eso es algo que va frontalmente en contra de nuestra naturaleza creadora, de nuestra naturaleza libre. ¿Por qué? Porque nuestra realización personal se genera fundamentalmente a través de un proceso de hacer realidad lo que queremos y lo que tiene valor para nosotros. Y de paso, eso nos va convirtiendo en la mejor versión de nosotros mismos. Hemos comentado en diversas ocasiones que convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos posible, en la mejor versión posible de nosotros mismos, constituye lo que más sentido le da a nuestra experiencia de libertad, a nuestra experiencia de aprender y de crecer. Y a la vez, esa realización de crecimiento, de aprendizaje, tiene que ver con la realización de nuestros deseos. Porque, entendámoslo bien, si no estamos haciendo realidad nuestros deseos, entonces estamos haciendo realidad nuestros temores. ¿Y qué tipo de vida puede ser esa en la que alguien se la pasa haciendo realidad sus temores? Sus temores de enfermedad, sus temores de penuria económica, sus temores de quebranto en sus relaciones o de soledad, sus temores de fracaso, sus temores de pérdidas, pues cada vez se va volviendo más apto para esas experiencias. ¿Por qué? Porque su atención y su intención están centradas en ello. Creamos con lo que creemos, y nuestras creencias están firmemente arraigadas en aquello que damos por hecho. Y aquello que damos por hecho, en su momento, fue una creación de nuestra atención y de nuestra intención. El futuro, entonces, amigas, amigos, es algo que siempre podemos crear por medio de la intención, siempre y cuando sea una intención, ojo, esto es muy importante, una intención relajada. ¿Por qué? Porque mucha gente genera intencionalidad, pero tensa. Intencionalidad estresada y estresante. ¿Por qué? Porque, sin darse cuenta, llegan a caer en el juego de la desesperación. Entonces hay gente que genera acciones, que realiza obras, pero desde la desesperación o desde la desesperanza, en vez de hacerlo desde la confianza. Entonces,
la intención relajada se traduce a un estado de confianza. Muchas personas me dirán, pero Andrés, ¿cómo puedo tener confianza si estoy pasando por una situación difícil, sea en términos económicos o por una situación difícil porque estoy enfermo o enferma, una situación difícil porque acabo de divorciarme o acabo de ver que me traicionaron, me acabo de enterar, qué sé yo? Bueno, precisamente porque estás atravesando una situación difícil, tiene sentido que empieces a centrarte en tus emociones y para centrarte en tus emociones empieces a ser más vigilante de tus intenciones. ¿Cuál es tu intención al respecto cuando tienes una experiencia de pérdida? ¿Cuál es tu intención cuando tienes una experiencia de cambio forzado o de rechazo o inclusive de fracaso? ¿Tu intención es mantenerte por tiempo indefinido en esa situación? ¿Verdad que no? Sería absurdo. Sería absurdo que alguien que acaba de experimentar una gran pérdida, o que acaba de experimentar un gran fracaso, o que acaba de ser víctima de un rechazo doloroso, se proponga intencionalmente mantenerse de manera permanente e indefinida en ese estado. No, por supuesto que no. El problema es que la gente se suele mantener en esos estados porque no se está tomando la molestia de trabajar sobre sí misma en ese momento y piensan que lo único que procede a hacer en esas situaciones es quejarse y lamentarse. Y no estoy aquí para decirte, no, lo que procede a hacer en esas situaciones es voltear a ti misma, a ti mismo, y tomar decisiones trascendentales para el resto de tu vida. Es decir, hacerte la gran pregunta que solo se le puede plantear a un ser libre. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Y nadie en su sano juicio respondería, mantenerme aquí todo el tiempo posible hasta que ya no pueda más con el sufrimiento. No. Todo el mundo en sus 5 sentidos respondería, lo que voy a hacer al respecto es arreglarlo, superarlo, mejorarlo, o terminarlo, o definirlo. Esas son el tipo de respuestas proactivas que una persona que ha asumido la responsabilidad de su vida se genera frente a exigencias o desafíos de la vida. Pero para hacerlo hay que trabajar primariamente en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque son nuestras emociones las que nos mantienen estancados o las que nos liberan de una situación determinada. Y claro, mucha gente piensa, tiene la idea, de que las emociones forman parte de una dimensión inaccesible para cada uno de nosotros. Parecieran tener como que vida propia sobre la cual no podemos hacer prácticamente nada más que resignarnos a esa experiencia y tratar de compensarla a través del placer. Sí, el placer es una posibilidad, es una opción para mejorar nuestro estado de ánimo siempre que identifiquemos que hemos decaído o que nos hemos encontrado en las garras de la depresión, por ejemplo, o del desaliento, pero tampoco podemos pensar que el placer por sí solo va a ser suficiente para que salgamos de una situación emocionalmente negativa. Hombre, las galletitas y el helado pues sí pueden ayudar durante cierto tiempo, en un momento determinado, pero no podemos esperar que las galletitas y el helado nos saquen de la situación de la trampa emocional negativa en la que nos encontramos. No, para ello necesitamos prestar atención a cómo nos sentimos y decidir centrarnos en una nueva realidad que, por extensión, nos haga sentir distinto. Y esa es la parte desafiante. Y no porque no se pueda, sino porque pensamos que no se puede. Y pensamos que no se puede porque cometemos el error de darle a nuestra experiencia emocional una envergadura que no posee, un peso que no tiene sobre nosotros. El cómo nos sintamos no es la experiencia más relevante ni más determinante de nuestras vidas. La experiencia más determinante de nuestras vidas es el cómo nos pongamos a pensar, no el cómo nos sintamos. De hecho, si queremos cambiar la manera en cómo nos solemos sentir, necesitamos cambiar la manera en la que solemos pensar.
Y aquí la buena noticia es que podemos trabajar sobre nuestra manera de pensar aún sintiéndonos muy mal. Sí, repito, podemos trabajar en un cambio en nuestra mentalidad a pesar de sentirnos muy mal. ¿Por qué? Porque inclusive nuestra mente puede secundar a nuestra voluntad. Sin embargo, muy poca gente se atreve o se siente con la capacidad necesaria para empezar a trabajar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque llegan a una experiencia habitual como la siguiente: es que no puedo impedir que me sigan viniendo esas ideas, esos recuerdos, esas imágenes mentales que me siguen haciendo daño. Y sí, es cierto, no puedes detenerlos, no puedes parar ese flujo de pensamientos negativos. Lo que sí puedes es empezar a crear una nueva base mental de pensamientos centrados en aquello que tiene sentido, valor, significado, por lo que vale la pena cambiar todo tu estado presente. Eso sí lo puedes modificar. En otras palabras, no se trata de dejar de pensar en negativo, sino que se trata de comenzar a pensar en positivo. Tienes que empezar por el diseño de nuevos pensamientos, de nuevas imágenes, que centren tu atención para que deje de estar centrada en lo que perdiste o en aquella experiencia negativa reciente. Y esto es muy importante. Necesito diseñar una nueva línea de pensamiento si quiero salir del agujero emocional de la depresión, si quiero salir del agujero emocional de la ansiedad. Mientras mi pensamiento siga de una manera irrestricta, dando tumbos de un recuerdo negativo a otro, de una imagen negativa a otra, seguiremos siendo esclavos de nuestros estados de ánimo. Profundizaremos en esto después del corte. No se vayan. Lo único constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. Continuamos en Reflexiones con Andrés Mares. Tú tienes mucho que decir. No esperes. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Muy bien, pues continuamos aquí con nuestras reflexiones y tengo aquí un mensaje de Elsa Guerra que nos dice: una manera de guiar nuestros pensamientos sería tomar el lema solo por hoy. Pues sí, efectivamente, aunque yo me atrevería, Elsa, amigas, amigos, escuchas, todavía a ir más allá y adquirir más bien el pensamiento de solo por ahora. Porque el hoy pues, todavía tiene 24 horas, puede ser un lapso de tiempo demasiado largo como para mantenernos en la fijación de aquello que queremos hacer realidad. Pero sí podemos centrarnos en el momento presente. El momento presente es un tiempo de espacio lo suficientemente corto. Además es el único espacio de tiempo real como para que podamos centrar nuestra atención en lo que hacemos, en lo que toca hacer, en lo que nos corresponde. Y en esos momentos muertos, por decirlo así, de tiempo, pues estar haciendo referencia continua a qué es lo que quiero, a lo siguiente que quiero que suceda en mi vida. Si se trata de mejorar la salud, pues centrar nuestro pensamiento y nuestra intención, renovarla en ese sentido. A lo mejor cuando vamos en un trayecto, a lo mejor cuando estamos en una sala de espera de un consultorio, pues ahí podemos retomar el centrar nuestro pensamiento en aquello que queremos hacer realidad, mientras conciliamos el sueño. Pero la triste realidad es que solemos perder el tiempo, al menos mentalmente, de muchísimas formas, de diversas maneras. Y mientras sigamos perdiendo el tiempo mentalmente,
seguiremos siendo dispersos en cuanto a la atención se refiere. Y una atención dispersa pues no puede hacer que la intención de que algo se haga realidad pueda cuajar, pueda llegar a convertirse en ese proceso de cambio que requerimos para lograr mejorar nuestra vida en cualquier ámbito que nos propongamos. Entonces, ojo, retomemos el punto, se trata de que nuestra intención sea confiada, sea relajada. Porque muchas personas piden o se proponen nuevas realidades, pero desde un estado de tensión, desde la preocupación, desde el miedo, desde el resentimiento, desde la rabia, que no suelen ser estados de suyo creativos en términos de realización, más bien suelen ser estados destructivos de realización. Por eso muchas personas cometen un grave error cuando toman decisiones importantes en su vida encontrándose en esos estados. Toman decisiones trascendentales mientras están experimentando enojo, frustración, miedo, y pues ¿qué pasa? Que generalmente el tipo de decisiones que se toman en esos estados pues conducen a grandes equivocaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se toman en cuenta, hay consecuencias que no se consideran cuando uno se encuentra en esos estados, y generalmente uno está pensando en el inmediato plazo, de tal manera que uno está pensando en términos desesperados de tratar de solucionar algo rápidamente o de salir de una situación lo más pronto posible, siendo que en realidad no se puede lograr si no logramos primero cierto tiempo, cierto espacio para tranquilizarnos. Ya estando más tranquilos, podemos plantearnos esta nueva línea del pensamiento de la que hablábamos antes del corte. Un nuevo pensamiento que se centre en qué es lo que quiero que suceda a continuación en mi vida. Generalmente estamos más bien pensando en términos de lo que no queremos que suceda jamás en nuestras vidas, pero además de que implica o comporta un desperdicio de tiempo y energía muy importantes, también nos exponemos a que sin darnos cuenta estemos propiciando las situaciones y acontecimientos que hagan realidad aquello que tanto tememos. Por eso, bajo ninguna circunstancia tiene sentido estar pensando en lo que puede salir mal. Bajo ningún enfoque se puede justificar una atención que se centre en resultados negativos, que puedan ser desfavorables y significativamente representar un sufrimiento o un dolor en nuestras vidas. Por eso hay que tener conciencia del momento presente, centrarnos en lo que está sucediendo en este momento para que cuando se aproxime el siguiente momento que no requiera tanto de nuestra atención, entonces nuestra atención podamos destinarla a aquello que queremos que suceda en nuestras vidas. Insisto, sin detenernos a considerar el cómo. Todos hemos tenido, al menos en alguna ocasión, la experiencia de que cuando dejamos de estresarnos con el cómo, de repente empieza a suceder todo a favor de lo que queremos. Y es que ese es el proceso natural de creación humana. Cuando la mente humana se pone a crear, lo hace porque está ilusionada, porque está inspirada, porque está motivada. Sí, hay ciertos actos creativos, por ejemplo, que ciertamente se generaron porque en algún momento dado el alma de esa persona, el estado anímico de esa persona fue de indignación, como por ejemplo, como cuando le pasó a Mahatma Gandhi, que toda la indignación que experimentó cuando se le sacó de un tren porque no estaba ocupando la zona que racialmente le correspondía, a pesar de ser el abogado y de haber estudiado en una universidad prestigiosa, pues lo hicieron menos simplemente por su color de piel, y él no accedió, terminaron sacándolo del tren, y eso lo indignó de tal manera que generó todo un movimiento de independencia sobre su natal India respecto a la monarquía inglesa, y eso cambió la vida de toda una nación. Sí, pero la indignación, como sea, no tiene que ver necesariamente con un estado emocional negativo,
como los que suelen ser consecuencia de la soberbia o el egoísmo, sino que suele ser un sentimiento de los espíritus grandes que están destinados a cambiar la vida de muchas personas. Pero de ordinario no será la indignación los que nos tenga que mover para generar un cambio en nuestras vidas, a menos que ya nosotros estemos cansados y hartos de estar obteniendo los mismos resultados que nos desalientan, que nos desaniman, por negativos, por pobres. Entonces, hay que generar ese estado emocional, hay que promover ese estado emocional, empezando a abrir nuestra mente a qué es lo que nos gustaría que pasara. Ciertamente, va a pasar tiempo antes de que nuestra mente cambie su mal hábito de estarse centrando en lo negativo. Sea por la vía de la memoria, entonces se traten de recuerdos dolorosos, sea por la vía de la imaginación, entonces se traten de anticipos negativos sobre escenarios futuros. Como sea, hemos de contar con que eso será así durante un tiempo. ¿Por qué? Porque la mente ya generó su propia inercia, ya generó su rutina de estar pensando en negativo. Pero eso no significa que no podamos generar una nueva estructura mental, empezando primero, como lo decíamos también antes del corte, por diseñar pensamientos que se centren en nuevos objetivos. O si lo quieres ver así, comienza a cambiar tu vida generando una lista de deseos, abriéndote a la conciencia de qué es lo que te gustaría que empezara a suceder, que empezara a acontecer en tu vida, qué es aquello que podría generarle un nuevo sentido, que podría generarle un nuevo significado. Abrirte a los deseos ya es un primer gran acto de cambio y tiene que ver con la ley de la intención. Tengo la intención de cambiar mi vida. Tengo la intención de abrirme a nuevas experiencias. Tengo la intención de abrirme a nuevos aprendizajes. Y paulatinamente, a base de abrirme a esta intención nueva, empezar a desplazar lo viejo en mi vida. O sea, no pretendamos evitar lo negativo en nuestras vidas. Se trata de desplazarlo por nuevas realidades y disposiciones positivas. Es como plantearnos ir a hacer ejercicio para mejorar nuestra condición física. Tenemos que contar con la flojera, tenemos que contar con el cansancio, inclusive tenemos que contar en las primeras etapas con el dolor. Porque después de un tiempo de no haber hecho ejercicio, o si nunca lo has hecho, cuando empiezas a ejercitarte, no solo experimentas flojera, no solo experimentas cansancio, sino que también experimentas dolor muscular. Sí, pero todo eso sabemos que es normal. Sabemos que tenemos que contar con esas experiencias porque precisamente son el indicativo de que estoy cambiando algo en mi vida, estoy saliéndome de mi zona de confort. Y salirte de tu zona de confort implica cierto desconfort en tu vida. Incomodidad, malestar, tal vez, cierto grado de molestia, pero sabes que es necesario para generar algo mejor en tu vida. Y a pesar del cansancio, volviendo a mi ejemplo, a mi comparación, a pesar del cansancio, a pesar de la flojera, a pesar del dolor físico, puedo seguir decidiendo ir al gimnasio, o salir a caminar, o irme a correr, o irme a nadar. O sea, no importa cuánta flojera tenga, no importa qué tan adolorido esté mi cuerpo, tengo la opción de decidir regresar para hacer ejercicio, para continuar ejercitándome. Y en la medida en que lo hago, en esa medida me voy sintiendo cada vez mejor. Mis músculos cada vez duelen menos y cada vez se sienten más fuertes. Cada vez me siento menos cansado y por el contrario cada vez experimento más energía a lo largo del día. Bueno, pues lo mismo sucede con la mente. No importa cuántos recuerdos negativos sigan viniendo a ella, no importa cuántas imágenes destructivas se sigan generando en ella, si tú a partir de ahora asumes un nuevo pensamiento, asumes una nueva imagen y te mantienes perseverantemente conectado con ese nuevo pensamiento, conectada con esa nueva imagen,
Entonces lo que va a ir sucediendo es que esa nueva mentalidad, en la medida en que se va consolidando, se va robusteciendo, se va desarrollando, va a ir desplazando a los viejos patrones mentales. Pero necesitamos que las nuevas ideas positivas, las nuevas imágenes centradas en lo que quieres, sean cada vez más grandes, más fuertes, más nítidas, más cercanas que las antiguas imágenes. Y eso requiere de un proceso de trabajo interior. Y puede ser con algo tan simple como ponerte a escribirlo. Yo con frecuencia pongo a mis clientes en las sesiones individuales de coaching, los pongo a escribir mucho. Los pongo a escribir qué es lo que quieren que suceda a continuación en sus vidas y modifican la redacción tantas veces como hagan falta hasta que ya esa redacción, ese texto que describe exactamente qué es lo siguiente que quieren que suceda en sus vidas, queda de tal manera clara y con tal profundidad que se convierte en una experiencia de 10 en términos de deseo. Porque esa es otra cosa. También solemos tener experiencias pobres de deseo. O sea, dicho de otra manera, nuestra intencionalidad suele ser bastante flaca, si se me permite la expresión, bastante endeble, enclenque. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no nos hemos esforzado por hacer realidad cosas que puedan tener valor y significado en nuestras vidas. Y entonces la gente, como va desarrollando con el tiempo la idea de que no puede, pues va haciendo raquítico su nivel de deseo. Es como si les dijera, a base de creerte la que no puedes, dejas de querer. Como una especie de mecanismo de defensa de nuestro inconsciente deja de querer ante la idea, falsa la mayoría de las veces, de que no se puede. Es como si en un diálogo interno te dijeras a ti misma, a ti mismo, ¿para qué me propongo esto si de todas maneras no voy a poder? ¿Para qué me planteo mejorar esta situación si de todas maneras no voy a poder? Sí, pero ojo, el problema no es que no puedas, el problema es que no estás queriendo lo suficiente. Estamos invirtiendo erróneamente los términos. Se trata de querer primero en una intensidad de 10 antes de plantearnos poder lograr el cambio. El poder sigue al querer, no al revés. Poder no es querer, querer es poder. Pero no hemos asumido la necesaria responsabilidad y compromiso con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestros valores. ¿Por qué? Porque hace tiempo que nos quedamos en la pantanosa zona de confort de la mediocridad, de la mezquindad. Y eso sí, tenemos todo un arsenal de excusas y pretextos para tratar de justificar nuestra postura. Y pues nos vamos desde el pasado, tan atrás como haga falta, con tal de justificar nuestra pasividad presente. No, es que mis padres no me educaron bien, no, es que no me hicieron caso, no, es que no me pelaron, no, es que mis maestros no confiaron en mí. Ok, está bien. Los adultos o los adultos en tu niñez explican cómo te la pasaste en tu niñez, si quieres en tu adolescencia. Pero perdóname, no tienen por qué explicar lo que está pasando en tu edad adulta. La única persona que puede explicar qué está pasando en la edad adulta es uno mismo. ¿Por qué? Porque ya nuestros padres no están decidiendo por nosotros, ya nuestros maestros no están mandándonos esos mensajes negativos sobre nuestras posibilidades reales. Ya somos nosotros los que decidimos, de una manera consciente o no, pero finalmente lo decidimos, quedarnos con esas etiquetas viejas, tal como lo planteamos en la reflexión de hace 8 días, y que te recuerdo puedes consultar, puedes ver en mi página de internet andresmares.com. Pero el hecho es que ya somos nosotros los que nos hemos quedado con esas imágenes, somos nosotros los que nos hemos quedado con esos recuerdos, somos nosotros los que nos hemos quedado con esas etiquetas, y ya es tiempo de cambiarlas, ¿no crees? Sobre todo porque estamos viviendo tiempos de crisis en todos los ámbitos del ser humano. Precisamente estos tiempos de crisis tendrían que situarnos en la imperiosa necesidad de cuestionarnos el rumbo que queremos seguir a partir de ahora, pero no esperando
flácidamente a que cambien las cosas afuera, a que mejoren la situación en nuestro entorno, para entonces sí disponernos a generar nuestro propio cambio. No, eso significa ser inconsciente. Eso significa que no estás tomando conciencia de tu situación, pero tampoco la estás tomando de tu potencial. Y entonces no asumes el compromiso que eso implica. Dejemos de justificarnos, dejemos de excusarnos y comencemos a asumir el serio compromiso de nuestras vidas, porque además nuestras vidas tienen que ver con las vidas de otros, el compromiso de salir adelante de una vez por todas. Y salir de adelante de una vez por todas comienza por ese ponernos a escribir nuestra lista de deseos. Y una vez que escribimos nuestra lista de deseos, empezar por el primero y anotar, seguir por escrito poniendo: en un plazo no mayor a X tiempo, lograré esto y lo haré sabiendo que tengo todo el potencial que requiero para su realización. ¿Por qué escribirlo? Porque te vas a poner a repetirlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque la repetición es la clave de la reprogramación mental. La repetición. Y ponerte a escribirlo genera una repetición en dos niveles importantes de representación interna. En el nivel visual y en el nivel sensorial. ¿Por qué? Porque visualmente cada vez que escribes una palabra que hace referencia a tu deseo, estás visualizando lo que esa palabra significa. Y sensorialmente o kinestésicamente, porque te estás poniendo a escribirlo. Hay un ejercicio manual que estás asociando a tu deseo. Y si aparte, a la hora de escribirlo, lo vas escribiendo en voz alta, estás agregando el tercer componente de las representaciones internas del ser humano, que es el componente auditivo. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para cambiar tu intención y cambiar el foco de tu atención en la vida? Vas a escribir, número 1, tu lista de deseos. Número 2, vas a elegir uno de esos deseos y vas a redactar la realización. Solo vas a poner cuándo quieres que suceda y lo que vas a experimentar cuando suceda. No vas a poner cómo va a suceder, porque eso no te corresponde a ti. Eso corresponde a otro orden de cosas. Entonces vas a escribir, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que tu deseo pues es, no sé, vamos a decir, mejorar tu nivel de energía. Porque habitualmente estás con un nivel de cansancio que afecta tu rendimiento en los diversos roles y funciones que desempeñas en tu vida. Entonces vas a anotar, y vas a decir, en un plazo no mayor, vamos a decir, pon algo que sea creíble para ti, en un plazo no mayor a 15 días, mejoraré significativamente mi nivel de energía y lo haré sintiéndome muy bien por ello y a través de procesos que estén al alcance de mi mano y que me permitan resultados inmediatos. Y quiero que suceda así para mi mayor bien y el de todos los implicados, ¿no? Ese sería el ejemplo de redacción. ¿Y entonces qué hago? Lo voy a escribir tantas veces al día como pueda, no menos de 3 cada día. Y entonces, al escribirlo, estoy visualizando, y si lo leo en voz alta, estoy utilizando un componente auditivo, y si además, por escribirlo, lo estoy repitiendo, estoy generando un componente kinestésico muy poderoso. Bueno, ¿qué crees que va a terminar pasando con tu atención una vez que lo hayas escrito 100 veces? Bueno, pues ya sin que tengas que proponértelo, tu atención inconsciente está centrada en este deseo. En este caso, en el ejemplo que puse, en el deseo de mejorar tu nivel de energía. Y te pones a repetirlo una y otra vez. Y miras, oye Andrés, pero ¿cómo es posible que eso pueda funcionar? ¿No es algo arcaico? No, no es algo arcaico. ¿Cómo aprendiste a escribir? ¿Cómo aprendiste a leer? ¿Cómo aprendiste a hablar? Vaya, ¿cómo aprendiste a caminar? A través de la intención repetida. Repetidamente. Una mente que de forma repetida sigue centrando su atención en el mismo objetivo hasta lograrlo. Y entonces, al escribirlo 100 veces, por lo menos 3 veces al día, tu atención ya no se centrará en otra cosa que en ese tema. Y en vez de estar en tus momentos de ocio mental,
pensando en tu pasado doloroso o pensando en tu futuro, pues no sé, negro. Vas a estar pensando en lo que quieres que se haga realidad a continuación en tu vida. ¿Por qué? Porque lo escribiste varias veces. Y además te va a suceder algo muy interesante. La cuarta vez que lo escribas, seguramente ya le hiciste algunos cambios con respecto a la primera versión de tu redacción del deseo. Y la 25ª vez ya a lo mejor cambió de tal manera la redacción de tu deseo que ya a lo mejor tiene que ver con otra cosa. Y te preguntarás por qué. Porque estás haciendo un ejercicio de conexión con tu inconsciente y tu inconsciente está haciendo la propuesta de cambio. Y está haciendo sugerencias sobre aquellas cosas que pudieran estar atentando contra un valor. Por eso, ponerte a escribir lo siguiente que quieras que suceda y repetirlo como en las planas que nos ponían a hacer en la escuela, hasta que dominábamos un cierto tipo de escritura, va a generar ese tipo de anclaje en tu atención que le va a dar forma a tu intención de que sea algo que quieres y no algo que temes lo siguiente que suceda en tu vida. En otras palabras, en aquello que estés pensando más tiempo, está determinando tu calidad de vida. O sea, tu calidad de vida no está siendo el resultado de lo que te está sucediendo. Tu calidad de vida está siendo el resultado de aquello en lo que estás centrando tu atención. O inclusive muchas personas a las que les suceden cosas verdaderamente trágicas, saben sobreponerse, logran salir adelante, más grandes, más libres, más profundas. ¿Por qué? Porque se mantuvieron en su misma línea de pensamiento, centrada en lo valioso en sus vidas. No permitieron que esa tragedia, que esa derrota, los distrajera de aquello que estaba centrando su atención antes de que sucediera esa experiencia negativa. Por eso es muy importante que nos planteemos ese tipo de ejercicios y no los subestimemos por su sencillez o por su simplicidad. ¿Por qué? Porque también cometemos el error de pensar que para que algo funcione tiene que ser complicado. Para que algo funcione tiene que ser muy elaborado, muy laborioso. Y no es así. La verdad es que las grandes experiencias de la vida tienen que ver con procesos sencillos, con procesos simples, con procesos que podemos hacer mucho más fáciles, mucho más accesibles, si no fuéramos tan soberbios, si no fuéramos tan orgullosos, si no fuéramos tan complicados. Por eso es importante que tengamos presente que lo que nos dice a final de cuentas la ley de la intención es precisamente eso que Emerson resumía de una manera muy acertada. Aquello en lo que centras tu atención crece. Te invito pues a que te pongas a reconsiderar qué es aquello en lo que tu atención suele estar centrado y que te preguntes si tiene sentido que siga estando centrada tu atención en eso o ya conviene, vale la pena que la empieces a centrar en algo más valioso, en algo más significativo, en algo más profundo. Pues hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy, amigas, amigos. Ha sido como siempre un placer compartir con ustedes estas consideraciones. Aquí nos estaremos escuchando puntualmente a las 9 el próximo jueves, como cada 8 días. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Muchas gracias y hasta la próxima. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy. Aquí termina nuestro recorrido este día. Sintonízanos la próxima semana para aprender juntos a hacer realidad lo valioso de la vida. Reflexiones con Andrés Mares por Radio Querétaro.